Shalom, bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. A lo largo de las Escrituras, vemos que Dios puede proveer. No importa el tamaño de la necesidad, Dios tiene la capacidad de suplir lo necesario con el fin de generar plenitud. Y a Dios le encanta proveer, pero ¿somos lo suficientemente sabios para buscar su provisión y aceptarla, sin importar de qué fuente provenga? Verán, mucha gente no lo es, porque puede que tengan prejuicios, o que sean racistas, o quizás tengan orgullo en ciertas áreas y no son lo suficientemente humildes para reconocer que muchas de las maneras como Dios nos provee conllevan a que las personas dejen de confiar en sí mismas y empiecen a depender de Él. Esta afirmación es totalmente cierta en torno a lo que vamos a ver hoy en nuestro estudio. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Daniel, capítulo 5. Libro de Daniel, capítulo 5. Vimos la semana pasada a un grupo de hombres y mujeres bajo el liderazgo del rey de Babilonia, Belsasar, quienes estaban alabando a los dioses de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra, en vez de darle honor y adoración al Dios de Israel. Vimos que sucedió una manifestación del cielo, una mano que apareció y escribió algo sobre el muro. Todos se sorprendieron, y especialmente Belsasar, quien fue extremadamente movido por este evento. Y llamó a los hechiceros, a los caldeos, a los magos y a los sabios de este imperio babilónico, pero una vez más, como ya había pasado antes, no fueron capaces de discernir lo que significaba todo eso. No pudieron entender los escritos y por tanto no fueron capaces de darles una interpretación. Así que como último recurso sucedió algo, gracias al hecho de que la reina apareció para intervenir en esta situación. Esto nos enseñó una verdad bíblica muy importante, que la esposa tiene el rol de ser ayuda idónea para que su esposo pueda cumplir el llamado de Dios en su vida. Es maravilloso ver a un hombre y a una mujer unirse bajo el pacto del matrimonio, ser usados ambos para la gloria de Dios. Entonces esta reina aparece en escena. Ella dice, no tienes por qué alterarte tanto, por el hecho de que estos sabios de Babilonia no puedan responder tu petición, porque hay un hombre que tiene un espíritu de excelencia, el espíritu del Santo Dios. Su nombre es Daniel, uno de los exiliados de Judá, y él será capaz de leerlo e interpretarlo. El rey Belsasar escuchó esto, y Daniel fue traído ante él. Prosigamos nuestro estudio en el verso 16, y veamos lo que ocurrió. Daniel, capítulo 5, versículo 16. El rey hablando dice, «Escuché que eres capaz de dar interpretaciones y resolver aquellos asuntos que se encuentran escondidos. Y ahora, si tú eres capaz de leer estos escritos y darme a conocer su interpretación, serás vestido con vestiduras de púrpura real, y un collar de oro será colocado en tu cuello, y gobernarás como el número 3 de mi reino». Esto es lo que se le ha ofrecido a Daniel, una posición de prominencia y también vestiduras de prestigio, que reflejan un estatus único dentro del reino. Pero noten la respuesta de Daniel, una respuesta que reflejará cierto grado de descaro y ningún interés por las cosas de este mundo.
Mira el siguiente verso, el 17. Y Daniel respondió entonces y dijo delante del rey: tus regalos, quédatelos para ti mismo. Tus presentes, dáselos a alguien más. Las escrituras leeré para el rey y le daré su interpretación. Daniel hará lo que se le ha pedido, pero él no quiere nada a cambio. ¿Por qué? Este es el principio. Daniel no está preocupado por lo que puede obtener de este mundo. Daniel sabe que ser una figura de gran prestigio y honor en los reinos de los hombres no tiene importancia duradera. Él no quiere esa vestidura real. Él no quiere esa costosa cadena alrededor de su cuello. Y él no está muy preocupado por ocupar cierta posición de autoridad bajo un rey pagano. Él dice, ¿sabes? Estos premios quédatelos o dáselos a alguien más, pero yo te revelaré el misterio. Y lo que Daniel sabe es esto. Él sabe que estos escritos son de Dios. Él sabe su revelación. Daniel, como siervo fiel de Dios, quiere dar a conocer la revelación de Dios y por eso dice en el versículo 18, Rey, el reino, la grandeza y el honor y la gloria son dadas por el Dios Altísimo y fueron dadas a Nabucodonosor, tu padre. Él quiere que él sepa que está en esa posición porque su padre fue colocado allí por Dios. No por dioses de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra, sino por el Dios de Israel. Verso 19. Y debido a la grandeza que le fue dada, temblaban y temían delante de él todos los pueblos. Entonces él fue tan exaltado que todos los pueblos reconocían su grandeza. Verso 19 en su segunda mitad. Y él podía, conforme a su voluntad, él podía mandar a matar a quien quisiera y podía hacer que dejaran vivo a quien él quisiera. Y a quien él quería exaltar, él exaltaba, y a quien él quería humillar, él humillaba. Está diciendo aquí que él tenía toda esta autoridad, todo este poder. Y eso es muy importante. Pero ¿qué hizo con ese poder? ¿Qué hizo con la provisión de Dios para su vida? Esa es la pregunta. Verso 20. Pero cuando su corazón se exaltó y su espíritu se fortaleció para lo malo, él usó este honor, esta provisión, y la usó no para los propósitos de Dios. Tu Biblia quizás diga para la maldad, o sea, en contra de Dios, en contra de la voluntad de Dios. Y fue depuesto del trono de su reino, y de su gloria fue despojado. Todo esto se refiere a lo que pasó. Recordemos el contexto. Empezamos el capítulo 5 la semana pasada y vimos algo. Vimos que empezó inmediatamente después de que Nabucodonosor hiciera esta declaración sobre cómo Dios humilla al orgullo y a los orgullosos. Belsasar, su hijo, no ha aprendido este mensaje. Esa es la diferencia. La gente dirá, ¿sabes? Esto no es justo porque a Nabucodonosor se le dio una segunda oportunidad. Déjame decirte algo. Las segundas o terceras oportunidades no son una obligación. Son un resultado de la gracia de Dios. Y Dios no tiene que mostrar gracia del mismo modo por todas las personas. Él tiene que ser justo. Y lo que vemos aquí es que Nabucodonosor era un receptor de su gracia. Pero la intención era que la gente aprendiera de él, es decir, de lo que Dios hizo en su vida y a través de su vida, de ese juicio y de la restauración que aconteció después. Este hombre, Belsasar, él vio todo aquello. Él fue receptor de la misma revelación, pero se rebeló en contra de ella. Y eso es lo que Daniel le quiere recordar. Él dice, recordarás que tu padre, cuando su corazón se exaltó y se fortaleció su espíritu para hacer lo malo,
él fue despojado de su trono, fue removido del trono, y su honor le fue quitado. Verso 21. Y fue expulsado de la humanidad, y su corazón se hizo similar al corazón de una bestia. Y con los asnos salvajes se estableció su morada. Con hierba le alimentaron como a un buey, y con el rocío de los cielos, y con la lluvia, se mojó su cuerpo, hasta que, ¿qué? Hasta que reconoció que el Dios Altísimo gobierna sobre los reinos de los hombres, y a quien Él quiere, establece como gobernante. Dios es soberano. Esta es quizás la tercera, cuarta o quinta vez que esta verdad es declarada en nuestros estudios de los capítulos 4 y 5. Y la implicación del texto es que este hombre, Belsasar, él estuvo allí en todo momento, fue testigo de esto, pero no respondió al testimonio de Dios. Debemos preguntarnos, ¿estoy haciendo yo lo mismo? ¿Estoy respondiendo al testimonio de Dios? ¿Soy una persona que aprende algo que Dios me enseña y lo aprendo para integrarlo a mi vida? ¿O lo olvido y regreso a mi antigua manera de vivir? Eso es lo que debemos preguntarnos a nosotros mismos. Y si no respondemos afirmativamente que estamos haciendo estas cosas, poniéndolas en práctica, aprendiendo de la revelación de Dios, puedes esperar lo que este pasaje mostrará. ¿Por qué lo digo? Lee, por favor, el versículo 22. Y tú, Belsasar, su hijo, no has humillado tu corazón, sino que, en cambio, a pesar de saber todo esto, es justo lo que hemos venido diciendo. Él fue testigo de esto, lo conocía todo, pero esto no causó diferencia alguna ni hizo que entrara en razón. Verso 23. Sino que te has exaltado a ti mismo sobre el Señor de los cielos. Y de nuevo, vemos un cambio. Pasa de llamar a Dios como Rey. Bueno, inicialmente decía el Dios de los cielos. Luego lo llamó el Rey de los cielos, recalcando su autoridad, y ahora usa una palabra aún más fuerte, Señor o Amo de los cielos. ¿Qué has hecho? Bueno, te has exaltado a ti mismo porque los vasos de su casa, la casa de Dios, el templo, fueron traídos a ti. Tú y tus oficiales, tu esposa y tus concubinas han bebido vino de ellos y le han dado alabanza a los dioses de plata y de oro, bronce, hierro, madera y piedra, que no pueden ver, ni pueden oír, ni pueden saber siquiera que les estás dando alabanzas. Pero al Dios en cuya mano está tu aliento y todos tus caminos, tú no has honrado, no le has dado gloria. Esta es una declaración muy sabia. Las personas adoran, dan ofrendas y se dejan influenciar por cosas que no tienen autoridad verdadera y duradera en lo absoluto. Muchas veces, estas cosas son solamente falsas impresiones. Hay quienes siguen a un Dios falso llamado Alá, obedeciendo las enseñanzas falsas del Corán, así como muchas otras religiones diferentes, y se postran, adoran, y hacen cosas que no tienen ningún tipo de verdad en ellas. Es tiempo de cambiar, es tiempo de arrepentirse. ¿Saben? Por alguna razón, recibimos muchos correos electrónicos de musulmanes. Y en uno de estos correos me hicieron una pregunta. Esta decía, ¿amas a los musulmanes? Y respondiendo le escribí, sí, los amo. Tenemos el mandamiento de amar a todas las personas y estar dispuestos a entregar nuestra vida por los demás. ¿Sabes? Un buen hombre podría ser capaz de entregar su vida por un amigo, pero uno que está bajo la autoridad de Dios entregaría su vida por cualquier persona, con el fin de que esta persona pueda vivir un poco más y que pueda llegar a la fe en el Mesías. No estamos en contra de las personas, sino en contra de que las personas abracen falsas enseñanzas. Y lo que vemos aquí es que esta declaración de Daniel dice que ustedes han adorado incorrectamente.
Ustedes se han ido tras ídolos que no son capaces de hacer nada y no están alabando a aquel en cuyas manos está vuestro aliento. Verso 24. Entonces, ¿qué pasó? Una mano fue enviada delante de ti y escribió unas palabras, verso 25, y este fue el texto que escribió. Mene, mene, tekel, uparsin. Daniel, con el fin de demostrar que él sabía exactamente lo que esto significaba, fue capaz de enunciar estas palabras, las cuales los otros encantadores, magos, hechiceros, caldeos y sabios de Babilonia no fueron capaces de decir. Daniel dice, esto es lo que dice el texto que fue escrito por esta mano que apareció. Mene, mene, tekel, uparsin. Bien, él no solo fue capaz de leerlo, o sea, de entender el idioma, sino que sigamos leyendo. Verso 26. Ahora nos dará su interpretación. Esta es la interpretación del asunto. Mene, esta palabra está relacionada con los idiomas arameo y hebreo. Si estudiamos la palabra mené o mene, proviene de la palabra hebrea maná, que significa señalar. Entonces Dios ha señalado los días de tu reino y ha encontrado que han llegado a su fin. Se han completado, están terminando. Luego viene la palabra tekel. Él ha pesado, ha sido pesado en la balanza y ha sido hallado falto. Entonces tu reino se aproxima a su fin y tú has sido hallado falto delante de mí. Y luego la palabra aquí, peres, será tomado de ti y dado a los medos y a los persas. Lo que Dios está diciendo aquí es algo muy importante, y esto es que un cambio se avecina. Detengámonos por un momento. Podemos regresar y pensar en Nabucodonosor, su padre. Un cambio se aproximaba a su vida también. ¿Recuerdan esos 7 años durante los que fue separado del reino? Pero este caso es diferente. Había una profecía relacionada con Nabucodonosor que decía que su reino le sería restaurado después de 7 años. Pero aquí encontramos, miren cuidadosamente el texto, dice aquí que su reino no le sería restaurado, sino que sería entregado a alguien más. Dice en el verso 28 que sería entregado a los medos y a los persas. Habrá un nuevo imperio que tomará el poder. Verso 29. Entonces Belsasar, luego de oír esto, ordenó que Daniel fuese vestido de argamán o púrpura real, y que un collar de oro fuese colocado alrededor de su cuello, y que se proclamara que él sería el gobernante, el tercer gobernante en importancia en el reino. ¿Qué vemos aquí? Vemos un resultado. Vemos a este hombre, Belsasar, honrando su palabra. Él sabía, y esta es la clave, él sabía dentro de sí que lo que Daniel le ha dicho, lo que le ha revelado sobre este escrito, él sabía que era verdad. ¿Por qué? Porque era un hecho que él había experimentado lo ocurrido durante el reinado de su padre. Cómo Nabucodonosor fue exaltado de una manera tan magnífica, que su reino era tan lujoso, tan próspero y rico, y cómo en un instante todo eso le fue quitado. E igualmente luego en otro instante, todo le fue restaurado de vuelta. Y él recordó a su padre cuando su padre públicamente le dijo delante de todo su reino que solo hay un Dios, el Dios Altísimo, y que Él exalta a quien quiere y humilla a quien quiere. Y que lo más sabio que puede hacerse con respecto a Dios es alabarlo, honrarlo, glorificarlo y servirle. Sus caminos son verdaderos y sus acciones son justas. Ahora, Belsasar sabía esto, pero no lo quiso aplicar a su vida. Te pregunto, una vez más, no es una pregunta nueva, sino una que vengo haciendo reiteradamente. Y esta es, ¿lo que Dios te ha revelado a ti,
¿Lo estás llevando a cabo con fidelidad? Si es así, verás cambios que se producirán en tu vida. Encontrarás la madurez espiritual. Pero, si no eres sabio y rechazas la revelación de Dios, ¿sabes lo que ocurrirá? Vas a ver realizarse principios que han sido decretados por Dios en el mundo. Cuando nos rebelamos en contra de la revelación de Dios, esto causará que nuestro corazón se endurezca y se hará sordo a la revelación de Dios. Y por tanto, la próxima vez que algo suceda, será más fácil para nosotros responder. Esto nos pone en un camino cuesta abajo, en picada, en vez de ser un camino hacia arriba. ¿Y por qué digo que va en ese sentido? Porque Pablo nos dice que el llamado del Mesías es un llamado hacia lo alto, pero cuando lo rechazamos, vamos hacia abajo. Allí encontraremos el final. Arriba tiene que ver con futuro, arriba tiene que ver con una experiencia de reino, abajo tiene que ver con juicio, la llegada del fin. Y esto quedará confirmado en el texto porque de inmediato, miren esto, de inmediato encontramos que a Daniel le han sido dadas vestiduras color púrpura y se le colocó como tercero al mando con un collar de oro alrededor de su cuello. Y noten lo que pasa. Miren por favor el verso 30. Esa misma noche, Belsasar fue asesinado, el rey de los caldeos. Y lo importante es que hubo un final para este imperio. Esto será enfatizado de manera muy preponderante, el final de esta oportunidad. Cuando te rebelas en contra de las cosas que Dios te ha hecho conocer, esto producirá un final. En última instancia será un final para ti. Belsasar lo tuvo que aprender por las malas. Miremos ahora un verso más. Leamos el último versículo del capítulo 5, que en hebreo es realmente el primer versículo del capítulo 6, pero lo estamos leyendo en español ahora. Un nuevo rey emerge, un nuevo imperio, dice, y Dariush, quizás lo conozcas como Darío, pero literalmente es Dariush, de Media, era de unos 62 años de edad cuando empezó a reinar. Piensa en eso. Esa es una edad muy avanzada para que alguien empiece a reinar. ¿De qué nos habla eso? Nos habla de alguien que tiene madurez. Alguien que ha aprendido, experimentado muchas cosas en su vida, y ahora él será colocado en esta situación de liderazgo. Y algo muy importante que debemos entender es esto, que hay un nuevo imperio, y noten lo que la Escritura dice aquí. Esa noche, Belsasar fue asesinado, el rey de los caldeos. Ahora, caldeo es otra palabra para babilonio. Son sinónimos. Entonces, estamos llegando a su final y a un nuevo comienzo del imperio medo, y como luego veremos también, de los persas. ¿Por qué esto es tan importante? Es importante porque vamos a ver un carácter ampliamente diferente bajo este imperio. Ahora, los medos y los persas, por ejemplo, tenemos al rey Ahasverosh en el libro de Esther, y vemos otras ocasiones en las que ellos persiguieron al pueblo judío. Pero, aquí está la clave, hubo tiempos en los que con los medos y los persas las cosas iban muy bien. Por ejemplo, hablaremos más adelante sobre Corish, o sea, Ciro, y cómo él fue usado por Dios para que el pueblo pudiera volver del exilio a la tierra de Judá. Y lo que la Escritura dice es que hay una transición sucediendo para el pueblo de Judá en el exilio. Y el hecho resaltante es el siguiente. Los caldeos han llegado a su fin. Los babilonios ya no gobiernan. ¿Pero saben quién sigue gobernando? Daniel. Daniel logra sobrevivir esa transición, y lo que es muy importante es que Daniel se convirtió en una persona de gran influencia dentro de este nuevo imperio. No vemos esto con nadie más. No vemos una transferencia de líderes, ni de nobles, ni de sátrapas,
de todas estas personas que tenían posiciones de autoridad, como los sabios de Babilonia, por ejemplo, que estos logren ser admitidos en el nuevo imperio. No, ninguno de ellos quedó en pie, pero Daniel, él sí lo logró. ¿Qué muestra eso? Que Dios es soberano, que Dios está al control, que Dios está usando a Daniel. ¿Por qué? Bien, ¿qué hablamos sobre Daniel? Que él procede de los exiliados de Judá. Es decir, Daniel era parte del pueblo sobre quienes Dios ha puesto su mano con el fin de traer bendición. Entonces, esto es lo que mucha gente olvida. Dios, él tenía a Daniel allí para los babilonios, para bendecirlos con revelación. Ellos al final lo rechazaron. Y en segundo lugar, Dios colocó a Daniel allí para bendecir a los medos y a los persas. Dios está usando a Israel para esto, y veremos que eso también se produce en nuestra era. Vemos cómo se levanta el antisemitismo. Vemos un movimiento en contra de Israel, creciendo de una manera muy pública entre muchos líderes políticos, y en ciudades y naciones independientes, y entre grupos como las Naciones Unidas y la Unión Europea. ¿Y por qué pasa eso? Dios se está moviendo para traer el fin. Él causará que se produzca el final de este mundo con el fin de establecer su reino. ¿Y cuál es la clave para ello? Israel. La gente no cree esto, incluso dentro de la iglesia, pero es un hecho verídico. Dios usará a Israel de manera poderosa en los últimos días, y al hacer esto, más gentiles llegarán a la fe. Y entonces el reino será establecido, y debido a que este mundo está en la oscuridad, ¿qué es lo que la Escritura señala? Belsasar fue asesinado de noche. ¿Por qué? De noche, Hoshek, oscuridad. Él carecía de la revelación de Dios. Y cuando careces de la revelación de Dios, lo que ocurrirá es que estarás en contra de la provisión de Dios, de lo que Él quiere proveer para ti, para tu bendición. Verás, la gente no quiere el reino de Dios. A ellos les gusta la oscuridad. Les gusta este mundo. Ellos no buscan los cambios justos que Dios producirá, que llevará a cabo en este mundo. Entonces la pregunta es, ¿dónde seremos encontrados en medio de esta transición? ¿Seremos hallados fieles o vamos a rechazar la revelación para encontrarnos a nosotros mismos siendo cortados como Belsasar? Él sabía la verdad, pero no quiso responder a ella de una forma obediente. De nuevo, tienes que tomar la misma decisión cada día de tu vida. Concluyo con esto. Hasta la próxima semana. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarazaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarazaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.